buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, se acaba de conocer que Colombia ha decidido comprar los aviones de caza Gripe. 17 aviones en total, 15 monoplazas y 2 monoplazas. Y lo cierto es que la Fuerza Armada de Colombia ha decidido modernizar, elevar la calidad técnica de sus fuerzas aéreas, lo que le da una ventaja si es que los demás países de la región y entre ellos el Perú no toman decisiones, lo que le da una ventaja del famoso poder de combate relativo que tienen los ejércitos frente a otros países. Esta situación es complicada para el Perú, sobre todo si recordamos que hace unas semanas atrás el presidente Gustavo Petro inventó un conflicto artificial entre Perú y Colombia. La demarcación en la Amazonía fue cuestionada por el presidente Gustavo Petro sin ningún fundamento. No tuvo el respaldo de su sociedad, de la sociedad política colombiana, pero el problema se armó en que hubiese continuado si es que Estados Unidos no hubiera calentado el Caribe con el desplazamiento de su flota frente a Venezuela. Bueno, en este contexto, el Perú está, como se dice, deshojando margaritas en la alternativa de los aviones Rafale y los F-16, y por otro lado, el cambio de gobierno, el reemplazo, la vacancia de la señora Dina Boluarte, su reemplazo por José Manuel Gerí, digamos que ha detenido todo el proceso que venía con respecto a la decisión de los 24 casas que se anunciaban para el Perú. Bueno, queremos reflexionar qué significa esto en la geopolítica y por ese motivo el día de hoy hemos convocado al general Fernando Ordóñez Velázquez, el ex mayor general FAB. Él ha sido director de la Escuela Superior de Guerra Aérea, subjefe de Estado Mayor General de la FAB, viceministro de Políticas para la Defensa y otros cargos militares y diplomáticos, además de haber combatido con aviones de combate en el conflicto del CENEPA y otros demás cargos que lo acreditan como una persona autorizada para conversar de estos temas. Buenas tardes, general. Gracias por la conversación. Buenas tardes, señor Víctor Ponce. Un placer estar en su programa. Bueno, Sus órdenes. pues, la primera pregunta que quería formularle, ¿qué significa la decisión de Colombia de comprar los F-16 en el contexto geopolítico? Perdón, de comprar esta flota de los Gripe en el conflicto geopolítico actual. Bueno, el Perú tiene que mirar con mucho interés y con mucho cuidado la decisión del gobierno de Colombia. El escenario geopolítico actual en la región y en el mundo es volátil y es incierto y es complejo. Entonces, cuando un país, en este caso Colombia, decide mejorar su capacidad tecnológica, incrementar sus capacidades militares y sobre todo en el ámbito del poder aéreo y poder espacial, eso significa tener entonces como vecino a un país que en estos momentos estaría superando un equilibrio de poder que Perú debe de mantener en la región, ¿no? Es importante que nuestras autoridades, nuestros políticos den un tiempo especial y presten especial atención a esta adquisición. Sobre todo, general, luego de esta escaramuza, este intento del presidente Petro de armar un conflicto artificial en la frontera norte. ¿No es verdad? Sí, eso es muy cierto. Muchas personas, sobre todo políticos o gente que es entrevistada en los medios, opina de que pues el continente o el subcontinente sudamericano es un continente pacífico, en donde ya los últimos conflictos en efecto externo terminaron hace más de 30 años,
y que no deberíamos prestar más atención al armamentismo y sí al desarrollo. Pero las decisiones en política exterior pueden cambiar de la noche a la mañana. Y eso es lo que hace al mundo incierto y volátil. La decisión del presidente Petro, impulsada quizás por su política interna y por su deseo de mejorar su imagen ante su población, mm, esa decisión, ese pronunciamiento, yo lo considero fuera de todo lugar, fuera de toda razón y peligroso. Peligroso, y sobre todo nos pone en alerta nuevamente a los peruanos para mirar nuestras fronteras, para mirar a nuestros vecinos, pero también para mirarnos hacia el interior, cómo estamos nosotros en capacidades de defensa. De acuerdo. Ahora, bueno, la única manera de garantizar la paz, ya está demostrado, esto no es un asunto de deseos buenos o deseos más o deseos menos. La única fuerza, la única posibilidad de garantizar la paz en cualquier región del mundo, incluido en Sudamérica, es la capacidad disuasiva de un Estado. Y si el Perú pierde capacidad de disuasión, bueno, eso sucedería en el acto inmediatamente luego de que Colombia fortalezca y califique su fuerza aérea a este nivel. Ahora, por otro lado, el Perú está en una, parece una interminable discusión sobre si opta por los aviones Rafale o los F-16. Es una discusión que ya parece que comienza a convertirse en una especie de, no sé cómo calificarlo, de telenovela. Y por otro lado, con el cambio de la señora Boluarte, con la vacancia de la señora Boluarte, su reemplazo por el señor Geri, parece que todo este proceso se ha detenido. ¿Qué nos puede comentar al respecto, general? Bueno, realmente hay mucho que comentar, ¿no? Eh, el conflicto del CENEPA, que ocurrió hace 30 años atrás, visto ahora en esa perspectiva, nos muestra de que el Perú por fin pudo, vía acción de las armas, cerrar un tema que estaba abierto desde el desconocimiento de los gobiernos ecuatorianos del protocolo de Río de Janeiro, sus límites y su demarcación. Pero en los últimos 30, 25, 30 años se ha descuidado ostensiblemente el mantener una capacidad disuasiva. Y la capacidad disuasiva no es una capacidad sectorial. La capacidad disuasiva o la disuasión como postura de un Estado es una responsabilidad nacional. Por lo tanto, si nosotros no mantenemos actualizadas, modernizadas y con suficiente capacidad tecnológica nuestras Fuerzas Armadas, ninguna política exterior que pueda el Perú presentar o exponer hacia la comunidad mundial en promoción de sus intereses y en defensa de sus intereses va a ser respetada por aquellas potencias o por aquellos países que ambicionan o que tienen codicia sobre lo que el Perú es ahora, en desarrollo económico, en estabilidad económica. Es muy cierto, hay que mantener unidas estas dos líneas de defensa de nuestros intereses, la política exterior y la política de defensa. Ambas tienen que actuar en concordancia y de manera inseparable. Así que para tener una política de defensa eficaz y disuasiva, pues esto tiene que materializarse con fuerzas armadas capacitadas y tecnológicamente actualizadas. Ahora, usted como ex piloto de combate, ¿no es cierto? No es un asunto teórico, como conocedor de la tradición, además de la Fuerza Aérea del Perú. Hay esta bueno, todo parece indicar que cualquier posibilidad de los Gripen queda descartada, sobre todo luego de la decisión de Colombia de adquirir estas naves, y conscientes además que la intermediación tecnológica
de estas naves dependen de Brasil, ¿no? Entonces, en este contexto queda la alternativa de los Rafale y los F-16. Le pediría una opinión sobre estas dos fórmulas en general antes de ver, digamos, las demás áreas y el tiempo, porque todas estas cosas tampoco pueden prolongar. O sea, a ver, si acá en 1 o 2 años, ¿no es cierto? Colombia ha superado largamente en capacidad de disuasión al Perú y hay un gobierno de izquierda, es incuestionable que esa frontera norte va a volver a calentarse. Entonces, hablemos sobre los Rafale y los F-16 general. ¿Cuál es su opinión? Una pregunta interesante, porque como piloto de combate, con experiencia real en combate, en el conflicto de Cenepa, yo reflexiono y digo, los pilotos de combate queremos los mejores aviones de combate, porque queremos tener éxito en las operaciones de defensa de la soberanía. Y si hace 30 años tuvimos los Mirage 2000, que era un avión sin par en estos momentos, cuando se adquirió sin par en la región, como avión, pues no tuvimos el armamento adecuado para poner a ese avión sobre la capacidad tecnológica de los aviones F-1 y los aviones ecuatorianos Kafir y Jaguar. Entonces, no basta simplemente decidir por una plataforma aérea, sino pensar que esa plataforma aérea es parte integrante de un sistema de armas que involucra la vigilancia y la observación del espacio aéreo, la alarma temprana, el armamento que porte esa plataforma y los sistemas electrónicos que le permitan detener o destruir o neutralizar a cualquier aeronave ofensiva o cualquier arma enemiga, ¿no?, que ingrese a nuestro territorio. Es en ese sentido en que ahora, si estamos mirando que después de un estudio muy serio, muy técnico que ha hecho la Fuerza Aérea, han quedado los 3 aviones cuya capacidad tecnológica, podríamos decir, están a la par, habría que ponerse a pensar no solamente qué avión necesitamos, sino a quién se lo vamos a comprar. O sea, quién debe ser el proveedor de ese sistema de armas. Y ya entran en consideración otros criterios. No solamente la capacidad tecnológica que tenga el avión visto individualmente, sino la disponibilidad y la independencia operativa que pueda proporcionarnos esa plataforma o ese sistema de armas. Y en ese sentido es que el Gripen, visto en sus capacidades tecnológicas, podría decirse que está a la par del F-16 y del Rafale. No es realmente cierto así para los intereses del Perú, porque tiene una dependencia muy alta en cuanto a motores, sistemas electrónicos, armamento de otros proveedores, lo cual restringe enormemente la independencia de las decisiones y la autonomía de Perú, porque están sujetos esos componentes, esas partes, a licencias de exportación y a permisos de operación. Por eso yo como piloto diría, el Gripen descartado totalmente, a pesar de ser un avión magnífico y que puede impresionar en cualquier feria aérea, ¿no? Frente a esto nos quedamos con los F-16 y los Rafales franceses. Y allí ya entra en consideración otros criterios que van más allá de los aspectos técnicos o de operación del sistema de armas. Ya viene a ser nuestra relación con la potencia a la cual le vamos a adquirir. Y le llamo potencia porque los 5 países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son potencias nucleares. Y de las 5, si hemos hecho de lado a las orientales o a las asiáticas, llámese Rusia, llámese China, y nos hemos quedado con 2 potencias de las 3 occidentales, Estados Unidos y Francia, analicemos
¿qué nos conviene más? Dentro del punto de vista del realismo político. Tenemos que ser acá fríos en esta decisión y pensar bajo los términos Vale, del realismo político. digamos, un, un, un realista, un realpolitik, como se suele decir, Correcto. Vivín, plantearía una disyuntiva con respecto a Estados Unidos. Si, si Trump siempre estuviera en el poder, lo correcto sería comprar los F-16, ¿no? Pero como puede suceder que los demócratas también lleguen al poder, podrían darse cambios políticos muy importantes. Este, digamos, usted lo que nos está planteando es una geopolítica de la compra, ¿no? Yo solo me atrevo a formular preguntas, ¿no? Pero, ¿qué posición tiene usted, general? Bueno, mire, yo he volado aviones de varios proveedores, he volado aviones norteamericanos, los A-37, que fueron vendidos a Perú, a Chile, a Colombia, a Ecuador, en un escenario de la Guerra Fría, en donde los Estados Unidos necesitaban en América del Sur y en América Central, porque también le han vendido a El Salvador y a otros países centroamericanos, en una política de contención del comunismo, contrainsurgencia y una bipolaridad con la Unión Soviética, ¿no? Pero también hemos adquirido los Sukhoi 22. Yo soy piloto de Sukhoi 22, los he volado durante 20 años. Hemos tenido los Mirage 5 franceses, los Mirage 2000 franceses, lo que nos daba bastante autonomía y bastante independencia en el uso de estos sistemas de armas. Y por experiencia le puedo decir que nunca Francia y nunca la Unión Soviética ni Rusia condicionaron el abastecimiento y la provisión de partes, componentes, motores, sistemas electrónicos y sistemas de armas al Perú, versus la realidad que la tenemos frente a una potencia que aquí quisiera yo citar al gran Henry Kissinger, asesor político, diplomático, que acuñó una frase diciendo: ser enemigo de los Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser su amigo es fatal. Y no lo dijo para desprestigiar al país que lo acogió, porque él es un inmigrante alemán que se nacionalizó norteamericano, sino que entendió que los Estados Unidos, si no actuaba sobre la base de la conveniencia y la protección de sus propios intereses, de nada le servía hacer alianzas ni tratados con otros países. Y está demostrado que cuando un país deja de interesarle políticamente o geopolíticamente a los Estados Unidos, o no se está alineando con sus intereses, le da la espalda. Y ese es el enorme riesgo de tener sistemas de armas o armamento como el F-16 adquirido a los Estados Unidos. Es poner nuestra soberanía hipotecada a las decisiones de Washington, a los embargos de Washington, a las sanciones de Washington o a las licencias y a los permisos de Washington, si es que queremos usar ese sistema de armas. Ahora, por lo que yo entiendo, general, es, bueno, estar en alianza con Estados Unidos, si escribiera una alianza estable y permanente, sería lo mejor que le podría pasar al Perú, ¿no es verdad? El día de hoy, por ejemplo, el comunismo bolivariano, el chavismo bolivariano se está derrumbando porque hay un presidente en los Estados Unidos que realmente quiere enfrentar al comunismo en la región, ¿no? Entonces, si eso siempre fuese así, sería extraordinario. Digamos, no habría ninguna duda en la decisión. Pero por otro lado, Estados Unidos también es una democracia, tiene derechas, tiene izquierdas, que matizan los puntos de vista de la gran potencia del norte. Entonces, en este contexto, usted lo que nos está diciendo es que eh, los Rafales deberían ser una alternativa para el Perú. Me parece entenderlo en esos términos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay una tradición
histórica de respeto de Francia hacia las decisiones soberanas de Perú. Eso lo podemos revisar, eso los expertos en política internacional y en relaciones exteriores lo pueden corroborar. Francia está a la par de los Estados Unidos como potencia nuclear, no tiene la proyección mundial que sí tiene los Estados Unidos, pero en el Consejo de Seguridad hablan de igual a igual. Y si Francia se une a alguna decisión que típicamente se une con Estados Unidos y con Gran Bretaña, es porque negocia, no porque está subordinada su soberanía a las decisiones de estas dos potencias. Ahora, Entonces, ahí déjeme preguntar, en términos técnicos, ¿cuáles son las ventajas del Rafale, diría usted, con respecto al resto al resto de aviones? bueno, la principalísima ventaja es que el Rafale es 100% francés. Francia se ha asegurado, después de las humillantes derrotas e invasiones que tuvo en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, Francia se ha asegurado de tener independencia y soberanía en defensa. De manera tal de que los aviones Rafale son 100% franceses, sus motores son 100% franceses, sus componentes electrónicos y armas son franceses. Y eso nos asegura a nosotros en una relación de Francia, proveedor respetuoso de nuestra soberanía, y nosotros como país dependiente de ellos, pero sin ceder soberanía, de que vamos a poder utilizar esas armas. Porque ¿para qué compramos unas armas? La disuasión tiene un límite. O sea, llega un punto en el cual no basta mostrar las armas que tenemos, sino que hay que utilizarlas. Y si vamos a estar condicionados, si nuestra autonomía o nuestra soberanía como Estado va a estar condicionado al riesgo político de tener el permiso o no tener el permiso de una potencia, no nos conviene entonces el F-16, nos conviene los Rafale. Bueno, y digamos, es un argumento estrictamente geopolítico el suyo, no técnico, no tecnológico. Sí, es decir, yo salgo de mi asiento, si lo podemos llamar así, de mi cabina de avión de combate, como piloto, yo estaría contento, feliz de volar cualquiera de esos 3 aviones, de volarlos. Pero ya pensando en el nivel gran estratégico de las grandes decisiones de Estado, de lo que le va a significar al Perú durante 40 años, con inversiones que van a sobrepasar no los 3.500 millones de dólares de ahora, sino que van a superar de repente los 7.000 millones de dólares a lo largo de 40 años. ¿Con quién, hablando en términos sencillos, ¿no? ¿Con quién me conviene casarme? De acuerdo, de acuerdo. Claro, su punto de vista. Ahora, me gustaría preguntarle sobre la modernización que se lleva adelante en el ejército y la marina. Básicamente, eh, hay proyectos embarcados con Corea del Sur, con empresas privadas del sur. Y quizá una noticia muy interesante en esta modernización de las Fuerzas Armadas de Perú es que estamos abandonando la dependencia soviética, que a mi entender era muy peligrosa, terrible. Y de una u otra manera el Perú se embarca hacia una occidentalización plena de todas sus Fuerzas Armadas. Los convenios con Corea del Sur son, son doctrina del Atlántico. No sé, entrevisté al vicealmirante Calixto Gianpietri y él utilizaba doctrina OTAN. Doctrina OTAN. Son material de la doctrina OTAN, en la que están las grandes fuerzas de Occidente enfrentándose a las fuerzas totalitarias. Bueno, ya sabemos de dónde no viene la democracia, ¿no? Pero, y que ahora están respaldando, pues, a
Venezuela, Cuba, todos estos países, ¿no? Eh, eh, entonces, yo le quería preguntar, ¿cuál es su opinión de este proceso de modernización general de las dos armas que le he comentado? Yo lo veo enormemente positivo, poder tener la capacidad de coproducir, si no es sistemas completos, coproducir partes de sistemas de armas, ir adquiriendo más tecnología, el know-how en sistemas de armas terrestres, vehículos de combate, en buques y submarinos, y sobre todo en aeronaves, ¿no? Aeronaves de combate. Por ejemplo, la coproducción de partes y componentes de aviones de combate de Corea del Sur, eh, si no me equivoco, es el Los casques, F-50. los KF-50 creo que son. Sí, F-50, por parte del SEMAN, del Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea, nos eleva un nivel más en tecnología aeronáutica, ¿no? Ya la coproducción de los KT-1, que son los monomotores turbohélice, eh, le ha demostrado a Corea del Sur la confiabilidad en la tecnología, en la ingeniería y en la mano de obra peruana. Y de la misma manera lo tenemos en el CIMA, el Servicio Industrial de la Marina, que ha botado al mar ya varias naves logísticas y simplemente con un cambio de pequeño en diseño y equipamiento, un buque logístico o construido de manera logística puede modificarse los planos y construirse un buque de combate, ¿no? Dotándolo de sistemas de armas, en este caso occidentales. Corea del Sur es aliado de los Estados Unidos y sigue siendo aliado porque le preserva los intereses en la región asiática, ¿no? Una región donde los politólogos opinan que en los próximos 30 años, si no antes, se definirá el futuro de la soberanía de Taiwán y del mar de China, ¿no? Yo creo que está bien. Yo he estudiado 2 años en la Escuela de Comando y Estado Mayor de la Fuerza Aérea Norteamericana. Conozco la doctrina OTAN, pero una cosa es la doctrina empleándola en el plano estratégico militar y otra cosa es ya elevándonos al plano estratégico político, en donde aquí el Perú no puede poner en manos de una alianza en donde no tenemos peso nuestra soberanía, ¿no? El Perú tiene que defender hasta cierto punto soberanía y autonomía para su defensa nacional. Y una pregunta más, general. Esta modernización de las tres armas bajo la matriz occidental, que es importante subrayarlo, ¿no? Dentro de eso hay matices, hay reflexiones sobre la geopolítica, pero digamos, son dentro del gran alineamiento occidental. E- esta modernización de las tres armas requiere, le escuché al general César Torres, ex viceministro de Políticas para la Defensa, hablar del proyecto Sivan-Sipan, hablar de la digitalización, de la guerra electrónica, hablar de un satélite de comunicaciones, y todo esto me evoca el papel que muchas veces la tecnología militar ha producido en la renovación científica de los países, en la revolución científica de las sociedades, de las economías. En Occidente, los empresarios y la investigación militar han producido las grandes innovaciones. De alguna manera, esa alianza entre empresarios y Estado, la Internet, por ejemplo. Entonces, yo quería preguntarle por este último punto, la renovación de la Fuerza Armada, la tecnología, la obligación de investigar en ciencia y tecnología, ¿de qué manera contribuye en general al desarrollo del país, al relanzamiento científico y tecnológico del país?
Una pregunta muy importante, ¿no? Lo vemos, o sea, si nosotros miramos hacia las grandes potencias, el desarrollo tecnológico militar ha incidido en el desarrollo de otros sistemas que producen mayor nivel de bienestar y desarrollo en esos países, ¿no? Aquí en el Perú estamos todavía ah, dependiendo del suministro de partes de potencias extranjeras y de empresas extranjeras. Cuando podríamos, si así el gobierno lo promueve, podríamos incorporar en la producción de sistemas para la defensa nacional a empresas privadas. El complejo público-privado, ese gran complejo Sí. extraordinario que ha construido los Estados Unidos, precisamente, ¿no? Así es, mire, y esto que yo lo conversaba la semana pasada con un grupo de trabajo que nos reunimos para ver en qué avance está el proyecto del puerto espacial peruano, que guarda relación con lo que el general César Torres, que es un gran amigo mío, explicó sobre el proyecto CIPAM, ¿no? Sistema de Vigilancia de la Amazonía, Sistema de Protección de la Amazonía. Tenemos que poner la tecnología al servicio de los intereses del Perú. Y la mejor manera de poner la tecnología al servicio de los intereses del Perú es estar a la par de los avances científicos y tecnológicos de aquellos países que utilizan esa tecnología para promover y para proteger sus recursos, ¿no? La protección de nuestros recursos también debe ser un interés permanente. La tecnología desarrollada de manera propia debería ser también un objetivo del gobierno. Invitar, por ejemplo, si usted revisa las revistas económicas, podrá encontrar un listado de cuáles son las empresas peruanas más rentables y más exitosas y cuántos miles de millones de dólares facturan y ganan cada año. Y yo creo que deberían invertir sus CEOs, sus juntas de accionistas deberían decir, ¿cuánto nos puede representar en desarrollo científico y tecnológico invertir en el puerto espacial? Y las inversiones en defensa generan un efecto multiplicador enorme en industria, en comercio, en educación, en tecnología. Eh, por ejemplo, se habla mucho del fracaso de Petroperú, pero el combustible que se necesita para lanzar cohetes al espacio es un combustible que se puede producir en refinerías de petróleo, que es el RP1, que es una variación en componentes químicos del JP1, que es de aviación, de los combustibles de aviación, ¿no? Eh, los cohetes que puedan llegar a ese puerto espacial necesitan un puerto de atraque. No va a desembarcar definitivamente en Shanghái. Tendrían que desembarcar en un puerto ubicado al norte, ¿no? Que puede ser Paita, que puede ser Talara. Es decir, la industria de defensa, inteligentemente llevada con los niveles tecnológicos adecuados, es un gran promotor del desarrollo del país. Y en eso yo creo que deberían invertir nuestros empresarios peruanos. Dinero no les falta. 1.000 millones de soles lo puede poner un solo grupo empresarial. 1.000 millones de soles es el estimado para construir el puerto espacial. Y las potencialidades que tiene cada corporación o cada grupo empresarial, ese know-how de cómo gestionar la logística, la tecnología, la construcción, eso debería ponerse al servicio del país. De acuerdo, general Ordóñez, yo le agradezco infinitamente por estas interesantes reflexiones. Bueno, tenemos que seguir conversando y bueno, hay que demandar al Ejecutivo que tome decisiones sobre estos temas. Esto digamos, tiene que haber algún tipo de decisión, ¿no? Este, Sí, muy sobre cierto, usted todo, ya lo mencionó. Ya estamos atrasados, muy atrasados en la toma de decisiones para el contrato de la adquisición del casa de quinta generación que necesitamos.
Ya está demasiado demorada esa decisión. De acuerdo, de acuerdo. Le agradezco infinitamente por estas declaraciones, general, y seguiremos conversando sobre estos temas. Muy interesante la conversación y el diálogo. Muchas gracias. Un gusto haber conversado con usted, señor Ponce, y a sus órdenes nuevamente en cualquier momento. De acuerdo. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olviden de suscribirse a este canal, de dejar su comentario. Así seguimos avanzando. Gracias.